En 1820 se llevó a cabo un revolucionario experimento llamado el experimento de Oersted, con el cual se demuestra que sí existe relación entre la electricidad y el magnetismo, dando inicio así a una nueva rama del conocimiento y a una nueva e importante etapa en la historia de la física, la fructífera etapa del electromagnetismo. El físico danés Hans Christian Oersted llevó a cabo el experimento que explicamos a continuación con base en este par de dibujos. Tenemos en el primer dibujo una sección recta de un conductor que en este momento no está conectada a la fuente de voltaje y que por lo tanto no hay corriente eléctrica. Cerca del conductor recto tenemos una brújula, la cual pues no detecta nada, es decir, se encuentra orientada en la orientación normal, en la dirección normal, que es la dirección norte-sur. En la segunda ilustración ya hicimos el contacto del conductor con nuestra pila o fuente de voltaje y por lo tanto ya tenemos ahí establecida una corriente eléctrica a través de este circuito y en particular en la parte recta del conductor. Inmediatamente que se establece la corriente en el conductor, la brújula cambia su dirección orientándose de forma general en dirección perpendicular a la dirección del conductor recto. Si el sentido de la corriente se invierte, el giro de la brújula también sufre la desviación contraria. Después de este importante experimento, en diferentes partes del mundo se dieron a la tarea de investigar más sobre el mismo, de profundizar más en su comprensión, en su entendimiento y en su explicación. En particular, Ampère por una parte y el par de científicos Biot y Savart se dieron a la tarea de investigar la forma de calcular la inducción magnética en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica y con diferentes formas o con cualquier forma que tenga dicho conductor. Aquí presentamos la expresión matemática de la ley de Biot-Savart, con la cual se puede determinar el valor de la inducción magnética en los puntos alrededor de un conductor recto como este. O también podemos nosotros determinar con esta ley el valor de la inducción magnética en los diferentes puntos de una espira como esta, de cualquiera de las espiras, de cualquier espira, también en los diferentes puntos en las cercanías de esta espira eléctrica que transporta una corriente y que tiene un radio o diámetro determinado. Podemos también con esta ley calcular, por ejemplo, el valor de la inducción magnética en los puntos en las cercanías de un dispositivo como puede ser una bobina como esta, la cual no es otra cosa más que un conjunto de vueltas que tienen cierto radio, cierto diámetro, transporta cierta cantidad de corriente y también tiene determinado número de vueltas y puede estar así como está en este momento en el aire o puede estar inmersa en algún material con permeabilidad relativa diferente. Y tenemos que hay pues una gran cantidad de bobinas que hacen diferentes funciones en diferentes mecanismos electromagnéticos. Podemos también hablar de la inducción magnética, que un solenoide como este, que tiene diferente número de vueltas alrededor de esta base circular, tiene cierta longitud, transporta determinada cantidad de corriente a lo largo del circuito y también puede tener diferentes materiales aquí en su núcleo y podemos calcular, como decíamos, a partir de la ley de Biot-Savart, la inducción magnética en los diferentes puntos en la cercanía de cualquier solenoide, en particular en su núcleo. O podemos también tener lo que se llama un solenoide toroidal, el cual también tiene diferentes diámetros internos, diámetros externos, tienen cierta cantidad de vueltas enrolladas en este cuerpo, transporta diferentes corrientes y en el interior o núcleo
puede haber diferentes materiales y esta ley, por ejemplo, nos permite resolver el problema que habíamos planteado, conocer la inducción magnética en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica, donde ese conductor tiene diferentes disposiciones como los que hemos mostrado. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la inducción magnética en el centro de una bobina circular de radio R. Tenemos que las bobinas son un elemento importante en prácticamente todos los aparatos electromagnéticos. Tenemos bobinas de diferentes tamaños, de diferentes números de vueltas. Aquí tenemos solamente 2 vueltas. Esto ya constituye una bobina de diferentes radios o diferentes diámetros que se encuentran en diferentes medios y que tienen diferentes materiales en su núcleo. Bueno, aquí una bobina comercial. Tenemos que, en nuestro video pasado, vimos que la inducción magnética en el centro de una espira circular de radio R que transporta una corriente I y que se encuentra en un medio con permeabilidad relativa μR, se encuentra con esta expresión. Bien, ahora tenemos que eso es para una sola vuelta o una sola espira. Si yo tuviera una bobina con 2 vueltas, con las mismas características, pero con 2 vueltas, tendríamos que la inducción magnética o el módulo de la inducción magnética en el centro de esta bobina sería el doble del de una sola vuelta. Es decir, la inducción magnética es directamente proporcional a el número de vueltas en nuestra bobina. De tal manera que tenemos que la expresión matemática para calcular la inducción magnética de una bobina sería la de una espira, pero multiplicada por n, es decir, dada por la siguiente expresión. B es igual a mu0 por mu-r por I por n, donde n es el número de vueltas, sobre 2r. Esta es nuestra expresión, donde, como ya dijimos, n es el número de vueltas de nuestra bobina, I es la intensidad de la corriente eléctrica que circula en ella, R es el radio de nuestra bobina, μr es el medio, es la permeabilidad relativa del medio en el cual se encuentre nuestra bobina. Bueno, pues igual que en el caso de la espira, la inducción magnética en el centro es dada por un vector que tiene este sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha que ya analizamos en el video anterior. A continuación veremos un video en el cual podemos observar la formación de líneas de campo, las líneas de inducción magnética de una bobina de solo 3 vueltas cuando hacemos pasar corriente eléctrica a través de ella. Veamos. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos para ver el uso, el manejo de nuestra expresión matemática para la inducción magnética en el centro de una bobina circular de radio R. Analizando la expresión, pues tenemos que esta expresión nos dice que la inducción magnética es directamente proporcional al número de vueltas y también la inducción magnética es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por ella. Pero también nos dice que la inducción magnética es inversamente proporcional a el radio de nuestra bobina. Es decir, si aumentamos el radio, la inducción magnética en su centro disminuye. Bien, hagamos el primer ejemplo que está aquí escrito y que lo leemos, que dice que por una bobina circular plana con 200 vueltas y 6 centímetros de radio circula una corriente de 780 mA de intensidad. Queremos hallar la magnitud de la inducción magnética en el centro de la espira si se encuentra en el aire. Bien, sacamos los datos como siempre.
Empezamos escribiendo los datos de nuestro problema, que son el número de vueltas que se representa con la letra N es 200. N vale 200 vueltas. Tenemos que el radio es de 6 centímetros. 6 centímetros lo ponemos en metros y es 6 por 10 a la menos 2 metros. Tenemos además la intensidad de la corriente eléctrica en la bobina, que es de 780 miliamperes, que lo debemos escribir en amperes y que equivale, por lo tanto, a 780 por 10 a la menos 3 amperes. Y nos dice que la espira se encuentra en el aire, por lo tanto, la permeabilidad relativa del medio en el cual está nuestro conjunto de espiras o bobina es de 1. Esos son los datos y con eso necesitamos hallar la inducción magnética. Ponemos la fórmula, o más precisamente el módulo del vector inducción magnética. Nuestra fórmula es que B es igual a mu0 por mu R por N por I sobre 2 veces el radio. Sustituimos valores, ya tenemos todo en el sistema internacional y recordamos que mu0 es la permeabilidad absoluta del aire vacío y vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Mu R vale 1. El N número de vueltas son 200 y la intensidad de la corriente eléctrica es de 780 por 10 a la menos 3 amperes. Y tenemos que en el denominador vamos a multiplicar 2 veces el radio. 2 por 6 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, pues a continuación, como siempre, hacemos operaciones. Multiplicamos estos números del numerador y obtenemos un valor de 1.96 por 10 a la menos 4. Las unidades son, vemos que se cancela amper con amper y nos queda teslas metro. Y en el denominador tenemos 12 por 10 a la menos 2 metros como producto de esta multiplicación. Bien, finalmente dividimos estos números y obtenemos 1.63 por 10 a la menos 3. Cancelamos los metros y por lo tanto la unidad es tesla, que sabemos que esta unidad es la unidad de medida de la inducción magnética. Y ese sería el módulo de la inducción magnética en el centro de esta espira en particular, o esta bobina en particular. Bien, veamos un segundo ejemplo que dice lo siguiente. Una bobina de alambre de 50 vueltas se encuentra en un medio con permeabilidad relativa de 7.5. Si en su centro hay una inducción magnética de 0.048 teslas, determina la corriente que fluye en la bobina si su diámetro es de 78 milímetros. Como siempre, empezamos sacando los datos del problema y tenemos entonces que N, que representa el número de vueltas, es de 50. Tenemos 50, una bobina de 50 vueltas. Tenemos que la permeabilidad relativa del medio en el cual se encuentra nuestra bobina es de 7.5 y sabemos que esa es una cantidad adimensional. Nos dan en este caso la inducción magnética en el centro, que es de 0.048 teslas. Y con esto queremos determinar la corriente que fluye en nuestra bobina y que produce esta inducción magnética, sabiendo que el diámetro de dicha bobina es de 78 milímetros. Esos son los datos que tenemos en nuestro problema. Y bueno, pues de los 78 milímetros sacamos el radio. El radio sería 39 milímetros. Y este radio lo convertimos a metros, quedando como 39 por 10 a la menos 3 metros.
Bien, tenemos nuestra fórmula que dice que B es igual a mu 0 por mu R por N por I sobre 2 veces el radio, que de hecho 2 veces el radio pues es el diámetro y podemos trabajarlo de esta manera, pero bueno, continuamos. Vamos a hacer el despeje de la intensidad de la corriente eléctrica aquí. Para eso vemos que 2R está dividiendo en el segundo miembro y lo pasamos multiplicando al primer miembro, quedándonos como 2 veces el radio por la inducción magnética. Eso es igual a mu 0 por mu R por N por I. En un segundo paso completamos el despeje y para eso pues asociamos todos esos términos que están multiplicándose con I y pues como están multiplicando decimos que pasan dividiendo y tendremos que entonces 2 veces el radio por la inducción magnética sobre mu 0 por mu R por N. Eso es la intensidad de la corriente eléctrica y esta es nuestra fórmula despejada, la fórmula que nos va a dar la intensidad de la corriente que circula por esta bobina. A continuación sustituimos los valores que tenemos en este problema y tenemos que entonces la intensidad de la corriente eléctrica I es igual a, seguimos la fórmula y me dice que es 2 veces el radio, pero el radio vale 39 por 10 a la menos 3 metros. Y esto lo multiplicamos por la inducción magnética que es de 0.048 teslas. Y dividimos entre mu 0 es una constante que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Y multiplicamos por mu R, que en este problema tiene un valor de 7.5, y a su vez multiplicamos finalmente por el número de vueltas que es 50. Bien, esa es la sustitución de los valores en nuestra fórmula despejada. A continuación pues hacemos la multiplicación del numerador, multiplicamos estos 3 números y obtenemos un valor de 3.74 por 10 a la menos 3. Tenemos que esto vale 3.74 por 10 a la menos 3. Las unidades son teslas metro. Y multiplicamos los 3 términos del denominador y obtenemos un valor de 4.71 por 10 a la menos 4. 4.71 por 10 a la menos 4. Las unidades pues serían estas mismas, que son teslas metro sobre amper. Finalmente vamos a dividir los números y dividimos las unidades. En cuanto a la división de los números, pues dividimos esos dos números y obtenemos un valor de 7.94. 7.94. La división de las unidades pues nos va a dar amper, de tal manera que esta es la corriente que buscábamos en la situación planteada. Y bien, de esta manera ya está resuelto el problema y de esta manera también concluimos el tema. Y como siempre te invitamos a seguir investigando y profundizando en el mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos sentar las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.